Segunda de Reyes, capítulo 9. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galad. Cuando llegues allá, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di: así dice Yahweh, yo te he ungido por rey sobre Israel. Y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Diga conmigo: unción. Diga de nuevo conmigo: unción. Cuando la Biblia habla de la unción a los reyes eran ungidos. Era una señal de que estaban apartados para un propósito. Diga conmigo: propósito. En el corazón del Padre, ya nosotros nacemos con un propósito. Pero es en el momento cuando llega la unción que nosotros entonces reconocemos el propósito. Cuando usted nace con un propósito. Pero cuando reconoces el propósito, cuando se te unge. En pocas palabras, cuando se te manifiesta para qué fuiste creado. ¿Por qué te manifestaste en la tierra? ¿Cuál era el propósito? Cuando se te manifiesta el propósito, entonces en ese momento desciende la unción. Cada uno de ustedes nació con un propósito en la tierra. Usted no nació solamente para crecer, estudiar, trabajar, tener familia, ponerse viejo y morirse. Usted nació porque Dios tenía un propósito no solo para usted, sino también para las personas de su temporada, en donde Dios lo iba a establecer en cualquier parte o punto geográfico de la tierra. Por ende, todos nosotros nacemos con un propósito muy alineado a un destino profético que Dios tiene para nosotros. Todos, no es excepción. Judas nació con un propósito. Pedro nació con un propósito. Juan nació con un propósito. Todos nacen con un propósito y usted también nace con ese propósito. ¿Cuál es el problema? Pregúnteme, ¿cuál es el problema? El problema es que las personas, después que descubren el propósito, sueltan la pasión por la cual fueron creados. Se conforman con lo que el mundo les da. Jehú fue ungido como rey y era peligroso, porque no era que estaban todo el mundo esperando que Jehú fuera ungido. Cuando Jehú es ungido, hay peligro en el reino, porque entonces Jehú tiene que tomarse de la unción, tiene que tomarse de la manifestación de su propósito, aún en medio de sus hermanos, para poder ejecutar lo que se le dijo. Si Jehú hubiera sido otra persona, dice: no, yo no sirvo para eso, mejor unge a otro. Entonces tengo que pelear con fulano y me van a perseguir y no, eso es mucho problema.
Mi hermano que él sí puede, está más fuerte que yo. ¿Hay alguien aquí? ¿Ah? ¿Qué tú vas a hacer, Eliseo? ¿Qué tú vas a hacer? Porque dice que uno de los hijos del profeta, de los profetas, uno de los hijos de los profetas, de la compañía de profetas, se acercó donde Eliseo, porque Eliseo lo llamó, le dijo, ve allá y unge a fulano, y le dio instrucciones. Ve, úngelo, llévalo a la cámara. O sea, le dijo, sácalo de donde está. Nadie se puede dar cuenta que lo está ungiendo. Nadie puede saber que este hombre, el propósito es ser el rey, porque es peligroso para donde él va. El camino, la trayectoria que él tiene que llevar, lo que él tiene que caminar para alcanzar el propósito, no va a ser fácil, tiene que ser para valiente. Por eso el reino de los cielos es para valiente. Nosotros nacemos con un propósito, pero no es cuando se nos manifiesta el propósito que tenemos que ser valientes para poder caminar en pos de ese propósito. Lo que pasa es que hoy en día estamos llenos de hijos del Padre que todos los quieren microwave, generación de cristal. Quieres el propósito, pero quieres que te lleven cargado hacia el propósito. Usted se imagina que Jehú hubiera dicho, ¿sabes qué? No, hombre, deja mejor que reine Jezabel. Aló, ¿hay alguien aquí hoy? Usted sabe que Jehú hubiera dicho, ¿sabe qué? Mejor deja que Jezabel reine, mejor que siga reinando. Ese es mucho problema. Imagínate. Yo no sé ni lo que mis hermanos van a pensar cuando yo les diga que mi propósito es ser rey. ¿Hay alguien aquí hoy? Muchos ven el propósito como me metiste en un problema. Porque ahora tengo que orar. Antes no oraba. Yo estaba bien yendo a la iglesia así. Ahora me declaraste esa palabra, ahora tengo que ver cómo paso el páramo para allá. Tengo la presión social que me ungiste al frente de toda la iglesia que iba a ser profeta y ahora todo el mundo quiere que yo profetice algo y yo no quiero ni buscar a Dios. Yo estaba bien leyendo la Biblia. ¿Ah? Yo estaba bien interpretando los sueños ahí entre el pasillo de la iglesia a los hermanitos. Ahí yo estaba bien. Ahora tú me vas a decir a mí que el profeta de las naciones. ¿Hay alguien aquí hoy? ¿Sabe qué pasaba con Jehú? ¿Sabe por qué Jehú, en vez de ponerse triste? Porque hay gente que se pone triste no cuando le dicen el propósito, cuando encuentra que el camino hacia el propósito necesita ser valiente. ¿Cómo lo digo? Para que la audiencia no se sienta avasallada. ¿Sabes por qué Jehú tomó el reto de caminar en pos de su propósito? Porque él estaba cansado de la situación que estaba viviendo su nación. Él quería traer un cambio y él sabía que ese cambio, la única manera de alcanzar el cambio era tomar el propósito de la mano. Diga conmigo, Jehú estaba apasionado por un cambio. Una de las características de los propósitos en nuestra vida es que nacimos para cambiar situaciones que no solamente nos afectan a nosotros, sino a todo lo que nos rodea. Pero para eso usted tiene que estar apasionado. Porque el Padre prevé el futuro. Y Él sabe qué va a pasar en el futuro. Y antes de que pase, Él levanta a un José. Cada uno de nosotros estamos mirando hacia nuestro propósito, pero nuestro corazón está conformado en muchas ocasiones a la comodidad de este mundo. Porque desde el momento que se te revela el propósito, todo cambia. Y tú tienes que tomar una decisión. O tomas el propósito como una bendición o un reto, o lo tomas como una carga para tu vida. Qué pereza, ahora di que esa vigilia y aquí en la noche. Ahora viene el ayuno de 40 días. La sangre de Cristo, varón. Diga conmigo, para alcanzar el propósito
No hay atajo. Hay gente que quiere tomar atajo para alcanzar el propósito. Tienes que apasionarte por lo que Dios te dijo. Uno, cuando te apasionas por lo que Dios te dijo, no pones en peligro que el propósito sea abortado. Porque cualquier cosa que nosotros hagamos puede causar en el propósito un aborto a causa de nosotros. ¿Cómo es esto, apóstol? Bueno, si en el caminar hacia el propósito usted comete errores y uno de esos errores que usted cometa sea tan fuerte como para desanimarlo y quitarle la pasión, en ese momento usted abortó el propósito. Es como una mujer que está embarazada. Cuando te declaran el propósito en tu vida, el por qué estás aquí, ya sea por medio de una palabra profética, ya sea por medio de una predicación o de un sueño o de una visión, porque desde el momento que Dios te revela el propósito, desde ese momento quedas embarazada. Desde el momento que el Padre te dice el propósito de tu vida, desde ese momento quedas embarazada. Naciste con un propósito, pero cuando se te revela el propósito, quedas embarazado del diseño. Entonces los primeros días no se ve. Tú lo sabes, los primeros días estás contento. Los primeros días que se te revela el propósito, se te manifiesta. Pues la manifestación es la revelación de la intención del Padre en tu vida aquí en la tierra. Eso es lo profético. Lo profético es la revelación de la intención del Padre para la tierra. Solo que Él lo revela a quien Él quiere y en el tiempo en quien Él quiere. Por eso las revelaciones son progresivas, como un embarazo. En ese momento tú estás feliz, comparte con todo el mundo. Y si tuviste un sueño tú de una vez, tuve un sueño que yo me veía y que estaba caminando sobre agua y que un demonio salía y que yo sacaba una espada y le volaba la cabeza y yo me veía en una tarima así con mucha gente y predicar. No hay problema. Está comenzando. Apenas está fecundado. Yo siento una mariposa dentro de ti ahí. Oye, tú sabes que ayer yo soñé que yo cantaba y cuando yo cantaba los árboles bailaban. Y de repente yo vi una paloma que volaba sobre mí y me decía, sigue cantando. Ese era el Espíritu Santo que me decía, canta, canta. Hacia la mano el que no ha tenido sueño de su propósito aquí. El que no ha tenido. Cuando usted lo tenga, usted se va a sentir feliz. Cuando Dios le muestre a usted el propósito. Se apenas el principio. Apenas. Para ustedes dos, para los que no se les revela el propósito. La única manera, oiga esto. La única manera que a usted se le revele el propósito del Padre es de esta forma. Tenga intimidad con el Padre. Porque nadie sale embarazado si no tiene intimidad. Nadie sale embarazado si no tiene intimidad. ¿Quieres saber cuál es tu propósito? La única manera de que eres embarazado del diseño del Padre por la cual tú fuiste manifestado aquí en esta tierra, esté en intimidad con el Padre. Porque la revelación del propósito genera un embarazo. Así que en los primeros meses, el primer mes, todo es felicidad. Pero cuando eso va creciendo, número uno, lo primero que pasa cuando el propósito se va gestando dentro de ti es que ya tú no eres el mismo, ya no eres la misma. Algo está cambiando dentro de ti.
Los primeros días no se nota, pero después se empieza a notar el cambio. ¿Aló? Entonces vienen los antojos. Viene el antojo de orar, de ayunar, de estar en la presencia, porque estás en ese fuego de que Dios me habló. Entonces tú quieres que lo que Dios te habló se cumpla mañana a las 6 de la mañana, cuando tú te levantas y que todo esté cumplido. Sí, porque la generación de este tiempo está esperando eso, que se le revele una palabra profética y mañana, ya a las 6 de la mañana, quieren que se cumpla. Pero el Padre es tan bueno con nosotros, Brian, que el Padre nos quiere hacer parte del proceso de ese propósito. Diga conmigo, yo tengo que ser parte del propósito. Mientras eso va creciendo, más te va incomodando. Entre más tiempo va pasando, más te incomoda. ¿Tú estás contento? Pero te da más sueño. Si te caes si te llegas a caer en estado de embarazo, puedes perder el hijo. No solo eso, si no pierdes el hijo, puede nacer con algún defecto. Esto es para los que quieren el propósito. Diga conmigo, yo quiero el propósito. Por ende, cuando el propósito se te manifiesta, tienes que caminar con cuidado, buscar estar en las manos del Padre. Diga conmigo, propósito. Pero ¿qué pasa cuando ya la barriga está grande? Hay un momento crucial en cuando hay que dar a luz el propósito. Cuando tú vas a dar a luz el propósito es el momento más difícil. Porque es el momento en que se puede perder el propósito del proceso. O podemos perder a la madre que tiene el niño. Mire, hay personas que han podido dar luz el propósito, pero han tenido que dárselo a otros porque ellos en el proceso murieron. Y se lo voy a explicar de esta manera. Hay personas que Dios puso un propósito dentro de ellos, pero dejaron pasar el tiempo, tanto tiempo, que lo único que pudieron hacer es traspasar ese propósito y ellos, porque ya ellos estaban muertos para ese propósito. Lo único que lo mantenía vivo en la tierra era el propósito dentro de ellos que nunca se cumplió. ¿Qué pasó cuando Eliseo estaba listo? Elías fue levantado. Lo único que lo tiene a usted vivo aquí en la tierra es una sola cosa, y es el propósito que Dios puso dentro de usted. Más nada. Jehú estaba cansado de la situación. Jehú estaba cansado de vivir sobre el reinado de Jezabel. Jehú estaba cansado de ver a una Acab gobernado por Jezabel. Jehú decía, necesitamos un cambio. Por eso cuando el hijo de los profetas se acercó y lo ungió como rey, Jehú se apasionó y dijo, este es mi propósito y lo voy a cumplir. Cuando el propósito se gesta dentro de nosotros, nosotros tenemos responsabilidades de cuidar el propósito hasta que se cumpla. Usted no puede sacar el propósito antes de tiempo, sería muy prematuro, podría morir.
Me costó años entender mi propósito. Porque una cosa es que Dios te revela el propósito, y otra cosa es que tú lo entiendas. Son dos cosas diferentes. Que se te revele el propósito es una cosa. Que tú entiendas el propósito es otra cosa. Porque la revelación puede venir, pero si no entiendes la revelación. Por eso el libro de Daniel habla que cuando Daniel recibió la revelación, tuvo entendimiento en ella. O sea que tú puedes haber recibido la revelación de tu propósito, pero la real pregunta es, ¿usted entiende lo que Dios le reveló? ¿Entiendes lo que Dios te reveló? Sí, porque Dios te pudo haber revelado el propósito. Pero la pregunta es, ¿entiendes lo que el Padre te reveló? ¿Entiendes que Dios te reveló que van a haber momentos difíciles en que vas a tener que escoger entre abortar el propósito o seguir con el propósito? ¿Entiendes lo que Dios te habló? Cuando José recibe la revelación del propósito de su vida, lo primero que José sale es contento. José dice a los hermanos, ¿sabes qué? Tuve este sueño. Los hermanos tuvieron envidia. Cuando José recibe el propósito, José todavía no entendía muy bien la revelación del propósito, pero cuando el padre escuchó la revelación y cuando los hermanos escucharon la revelación del propósito, lo primero que ellos pensaron, ¿acaso eres tú mayor que nosotros? Mire, cuando José recibe el propósito, lo primero que nosotros nos enfocamos en el propósito de José es que José va a reinar, que José va a estar bien, que Dios va a respaldar a José. Pero si tú entiendes bien la revelación, eso implica problemas. Una revelación de un propósito no es solamente lo que Dios te mostró. Si entiendes la revelación, tienes que entender que para llegar al cumplimiento de la revelación o del propósito implica problemas. Número uno, José no tenía que ser el que tenía que estar arriba de los hermanos. ¿Por qué? Porque él no era el primogénito. Cuando él revelara su sueño, lo primero que iba a traer era problemas. Uno, ¿estás seguro que ese sueño es de Dios? ¿Acaso eres tú mayor que Rubén, que es el primogénito? Que la ley dice que es él el que tiene que estar por encima de nosotros. ¿Acaso eres tú mayor que nuestros padres? ¿Qué te pasa? Y tú dices que Dios te reveló eso. Lo que ellos no entendían era que Dios no quería poner a José como cabeza de una familia. Dios quería poner a José como cabeza de una nación. Cuando tú entiendes en la revelación que el Padre te ha dado, automáticamente tú entiendes que no es para quitarle el puesto a nadie, es para tomar la posición que Dios te reveló. Pero para tomar la posición que Dios te reveló, tienes que enfrentarte con dificultades. Nosotros no vamos a cambiar esta provincia y no van a venir problemas. ¿O usted cree que ellos van a dejar que nosotros entremos así y cambiemos? Porque lo único que el enemigo quiere es dañar el propósito, quiere que tú lo abortes. ¿Cómo aborto el propósito, apóstol? Abortas el propósito cuando simple y sencillamente pierdes la pasión por el propósito. Hace de los 37 años para acá, me di cuenta que perdí mucha energía, preocupado por casa, preocupado por boberas. Ahora yo lo veo como bobera. Invertí mucho tiempo en tantas cosas que al final, si me hubiera concentrado en el propósito, eso se hubiera hecho solito. Yo no hubiera tenido que estar tan angustiado viendo cómo hago. Y es ahí donde nuestro carácter es moldeado. Cuando llega la presión del no hay, cuando llega la presión del
necesito esto para ser feliz en mi vida. Tú no necesitas nada de este mundo para ser feliz. Lo único que tú necesitas es cumplir el propósito por el cual viniste a la tierra. Para José el propósito implicaba estar en la cárcel. ¿Por qué él quería estar en la cárcel? No, no quería estar en la cárcel, es un varón sucio. Para Jehú el propósito implicaba derrocar un reino. Iba a haber derramamiento de sangre. Y ni hablar de David. David es el vivo ejemplo del que está lejos, es pequeño y no lo toman en cuenta para nada. Pero cuando alguien es ungido con un propósito del Padre, no importa que esté cuidando ovejas, no importa que no esté en el momento que llegó el profeta para ungirlo, todo se tiene que detener. Pero ¿por qué para David fue de esa manera? Porque David tenía un corazón conforme al del Padre. ¿Y cómo un corazón conforme al del Padre? ¿Cuáles son algunas de las características que podemos rescatar de David? Que David era de los hombres que solamente con contar con el favor del Padre no le importaba quién pensara algo diferente. Y mientras habían capitanes y coroneles y hombres de guerra maquinando, viendo estrategias en su humana sabiduría, tratando de ver cómo salían de la dificultad de Goliat, viviendo la vergüenza de que ese hombre saliera todos los días para decirle y reírse en sus caras. Y ellos estaban viendo las estrategias económicas para salir de eso, estrategias de guerra para salir del problema, buscando la sabiduría humana y viendo quién era más fuerte que quién, para poder vencer a ese gigante que le estaba agobiando la vida. Se levantó un joven llamado David con un propósito, y él, apasionado por ese propósito, no le importó estadísticas, no le importó tamaño, no le importó ir sin armadura, no le importó la recompensa que el rey le iba a dar. Lo único que a él le importaba, lo dijo cuando se presentó delante de él y dijo: ¿quién eres tú, incircunciso, que retas al ejército del Dios vivo? Estaba alineado con su propósito. Pero cuando usted empieza a tomar más en cuenta su sabiduría, cuando usted empieza a tomar más en cuenta qué pensará mi jefe, qué pensará mi jefa, qué pensará fulano, qué pensará mentano, cuando usted empieza a tomar más en cuenta lo que piensen las personas que lo rodean, más que el propósito por el cual usted está aquí en la tierra, usted está abortando su propósito. Y es uno más de la estadística. Si yo porto reino, cuando ellos vean el poder del Padre, cuando usted camina, cuando usted porta propósito en su vida, cuando usted vaya, cuando usted camine, tiene que haber un cambio. Cuando José caminaba había un cambio. Todo lo que José tocaba florecía. Todo lo que José, a donde él iba, había un cambio, había algo. Usted no puede estar caminando en las calles y no hay un cambio. Usted no puede llegar al chino y como que llegó cualquier persona. Alguien tiene que sentir un cambio. Yo llego donde el chino ahí y yo veo a los chinos que tienen su cara amarrada, todo así bravo, atendiendo, y apenas yo llego se ríen. ¿De qué se ríen? Yo no sé. Yo, qué chuleta. Ay, ya me quedé un río. No, tranquilo, todo muy bien, tranquilo. Déjalo así. Gracias, chino. No, igual yo te voy a mandar el real. No, déjalo así, está bien. Usted no puede portar. Si usted está portando propósito y usted pasa desapercibido por donde usted pase, hay un problema serio. Por eso Pedro no podía pasar desapercibido y le decían: oye, tú hablas como ellos y viste como ellos. Tú hablas como ellos y viste como ellos. Portas reino, portas propósito, portas ADN.
amor, y cuando tú vas a un lado, no puede pasar desapercibida. Tiene que haber un cambio. Tú estás pasando desapercibido porque usted está dejando que el propósito se muera. Si te conocen más por otra cosa, si te conocen más en la calle por ser sexy y seductora, hay un problema desabélico. Si en el Facebook te siguen porque te pones sexy ahí, ten cuidado. Es que es en todo. Por eso una de las cosas que usted tiene que cuidar cuando usted camine, y más este pueblo que es chiquitico, usted tiene que cuidar su manera de vestir. Ori siempre anda elegante y tiene que cuidar su manera de hablar, su manera de caminar, y tiene que cuidar con quién usted se está rodeando, de qué usted se está rodeando, porque usted tiene que marcar una diferencia. Usted no puede marcar una diferencia en su entorno primeramente si usted no está alineado al propósito. Y cuando usted pone su visión en el propósito, todo tiene que cambiar. Y a veces nosotros estamos luchando con todo tipo de cosas y queremos resolverlo con nuestra propia fuerza. Y a veces queremos hasta abortar el propósito. Mira, lo más duro en el caminar del propósito, lo que más golpea es cuando nuestros seres queridos, los que nos rodean, no se alinean al propósito a la cual nosotros fuimos creados. Cuando tú tienes a alguien al lado tuyo que no se alinea al propósito a la cual tú fuiste creado, que se te manifestó, prepárate, porque vas a tener problemas internos dentro de ti. Cuando se te manifiesta el propósito, se te manifestó el propósito, y estaba tu esposa o tu esposo ahí y no creyeron en el propósito, prepárate, porque van a ser obstáculos. Como los hermanos de José. No hay nada más duro que tú estés rodeado de gente que escucharon la palabra profética o el sueño que Dios te dio y que digan, eso no es para ti, y no lo crean y no se alineen a lo que Dios te ha dicho a tu vida. Porque lastimosamente son gente que amas y que por el simple hecho de que no estén alineados a eso, te va a afectar internamente. Por eso José pasó procesos en su vida por ese tema. Por eso yo siempre digo, lo más poderoso que Dios puede hacer no es que tú mañana amanezcas siendo millonaria o millonario, o yo pongo una bandeja aquí y yo te digo a ti, saca todos tus pensamientos, todo lo que tú sientes, que si tú lo pones ahí en esa bandeja, que se resuelva, que tenga que ver con lo vano, casa, carro, economía, lo que usted ponga ahí. Usted va a empezar a sacar, quiero esto, se resuelva esto, quiero un empleo nuevo, quiero que me den este puesto, Nada de eso es más poderoso que Dios cambie el corazón de una persona de un día para otro. ¿Tú sabes cuántas esposas hay por años luchando con un hombre para que cambie su corazón? Mientras eso, el propósito ahí. Y viceversa para hombres también. ¿Tú sabes cuántas mujeres, por no creer el propósito de su esposo, le tienen amarrado Dios te honró? Dale un fuerte aplauso al Rey. Yo tengo que estar claro del propósito por la cual Dios me manifestó en la tierra. Número 1, mi propósito siempre va
alineado a gobernar en todos los aspectos. Gobernarme a mí mismo, gobernar las circunstancias. Cuando yo gobierno, hay orden. Por eso en psicología, cuando usted está viviendo, y hágalo a prueba, cuando usted está viviendo un desorden en su vida, que usted siente que no hay ni pie ni cabeza en su vida, comience por arreglar su apartamento. Ahora, antes de yo conocer esto, yo recuerdo que yo estaba pasando momentos duros y eso me ayudó mucho. Lo que yo hacía era cuando yo me levantaba, arreglaba mi cuarto bien arregladito. Cuando llegaba del trabajo y entraba al cuarto, lo arreglaba más. Mi cuarto estaba tan arreglado que hasta la ropa sucia la doblaba. Y esa terapia me fue sacando del estado en que yo estaba. Esa terapia del orden. Por ende, el orden trae alineamiento. ¿Qué está en desorden en tu vida? El tiempo. ¿Qué hay en desorden en tu vida? La finanza. Si algo hay en desorden en tu vida, entonces tu propósito se va a estancar. No por el propósito, por ti. A veces las finanzas están en desorden porque simplemente con nuestras finanzas no le creímos a Dios para el propósito, pero sí le creímos a las emociones para comprar cualquier cosa que nos gustara. A veces nuestro tiempo está en un desorden y nuestro reloj cronológico está al revés, porque nosotros mismos no hemos tomado la prioridad de acomodar a nuestro tiempo conforme al propósito que Dios me habló. Entonces vivo un desorden económico, vivo un desorden de tiempo y después me siento presionado, me siento cargado y quiero abortar el propósito porque me parece difícil llegar hasta allá. Y me es más fácil vivir en la comodidad de mi desorden económico y mi desorden de tiempo que ser valiente y arrebatar el reino de los cielos para alcanzar el propósito. Por ende, si yo alineo todo y gobierno todo, entonces todo lo demás vendrá por añadidura. Prioridad, su propósito. Por eso la prioridad es conocer su propósito. Prioridad es conocer tu propósito. Porque el Padre tuvo una intención para ti desde el primer momento que te creó, pero tiene un propósito para cuando termine. Y si usted está aquí hoy, es porque parte de su propósito es gobernar y traer un cambio a esta provincia. Voy a resaltar algunas cosas. Hay gente que no está aquí, que también son parte de lo que voy a decir. Ustedes son una generación no de emociones, son una generación de generar sonido que trae cambio y gobierno sobre esta tierra. Hay barreras que están ahí no para retardar tu propósito, es para formar tu carácter. Ponte de pie.